Hola amigos de los transeúntes, les saluda Katy García, hoy con el quinto episodio o capítulo de los transeúntes. ¿Por qué los transeúntes? Porque todos estamos de paso por este mundo, pero ¿qué hay de esa huella que vamos dejando? ¿Qué hay de ese conectar con nuestro bienestar interno para también entonces multiplicar y extender ese bienestar que somos a todo el que nos rodea? Hoy estoy con una hermana de la vida, hermana del alma. Imagínense ustedes que yo la conozco desde que yo tenía, bueno, no digo la edad, no, me tenía 22 años y hace más de 20 años de eso, y ya no sigamos hablando. Bueno, una hermanita de verdad de corazón. En este mundo de forma es de República Dominicana. Ella es Josefina Sánchez. Ella es, imagínense ustedes, graduada en psicología, por eso es que me cae tan bien, graduada en psicología, graduada en administración de televisión, sí lo recuerdo. Y también, además, desde hace 7 años, fíjense un tema que me parece súper interesante, está coordinando viajes de inmersión social para estudiantes de Estados Unidos, porque ella está en Estados Unidos, es migrante, así como muchos de ustedes, así como yo, y bueno, está en este tema de la movilidad humana, y además, bueno, en este caso, los viajes son hacia países de América Latina y del Caribe, sobre todo, ¿no? Donde está esa hermosa isla de República Dominicana. Por cierto, tengo que contarles una anécdota que con Josefina, o con Fina, como cariñosamente la llamamos, y Manita, porque así nos llamamos también, yo conocí por primera vez una lacto. Imagínense ustedes, hace muchísimos años, porque trabajaba, era a través de la lacto. Wow. En otro país, por cierto, ¿verdad, Fina? Que ni siquiera ni era ni en el país Sí. ella, ni en el país nativo El mío, tuyo. y ahora cada una está en otro país diferente y nos encontramos, por fortuna divina, en otro lugar también. Y hoy estamos aquí, sincronizadas. Manita querida de mi amor, háblanos. Katy, me siento rara diciéndote Katy porque siempre nos decimos Manita. ¿Cuánto tiempo de vernos sin vernos en persona? Pero qué feliz que estamos conectadas. Bueno, pues con la tecnología que nos han ayudado últimamente y pues ahora aquí en tu programa que me parece tan interesante. Como decía Katy, mi nombre es Josefina Sánchez. Cariñosamente, quienes me conocen me dicen Fina, pero mi nombre oficial es María Josefa Sánchez. Ha sido un nombre muy largo, un nombre de gente grande. Por eso yo decía, oye, parece que es María Josefa, pero ella se me hizo la loca y entonces, bueno, dije, no, ya te voy a echar el cuento. Pero es que casi, si te das cuenta, es un nombre de gente realmente alta, grande, con mucho cuerpo. Y yo, tú sabes cómo soy chiquitita. Pues en mi familia me comenzaron a decir Fina, 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 y así se quedó. Y prefiero que nos digamos así. Mira, mi Fina, bueno, el tema interesante aquí es compartir las historias. Yo pienso que obviamente todos tenemos una historia que contar y la tuya, por supuesto, es súper interesante. Bueno, eres casada, 2 hijos, o sea, yo te conocí incluso 2 años antes de que te casaras, que te mudaras, y estábamos hablando antes de comenzar la grabación de que fíjate tú que tú jamás te imaginaste que ibas a terminar viviendo en Estados Unidos, que además de alguna forma cultural había como cierto rechazo. Cuéntanos un poco acerca de esto. Pues bien, bien interesante porque como comentábamos, nuestros países, bueno, muchos de nuestros países latinoamericanos tienen cierta historia de invasiones norteamericanas. República Dominicana fue invadido en 2 ocasiones, en el 1916, en el 1965. Entonces uno se cría, o por lo menos en mis tiempos, cuando era niña, pues uno se crió conociendo de esa historia y de ese trauma en la República Dominicana y por supuesto pues rechazando a el invasor, ¿no? Lo digo entre comillas porque ya Sí. eso fue atrás. Eh,
Entonces, pues nunca me imaginé vivir, si me preguntaban en alguna vez cuando era joven o cuando era niña, si quería vivir en otro lugar, nunca pensé vivir en Estados Unidos, nunca pensé que iba a querer vivir en Estados Unidos. Pues se veía al país de Estados Unidos, no necesariamente al americano, Sí. con rechazo, ¿no? Entonces, pero resulta, como es la vida y como sucede la vida, porque no digo como pasa la vida, porque no pasa solamente, sino que a veces cosas que uno también va haciendo la van haciendo pasar. Eh, cuando que en ese tiempo era mi novio y ahora mi esposo, quería venir a estudiar a Estados Unidos. Entonces, él vino a explorar, estuvo un tiempo haciendo clases de inglés, etcétera. Y cuando decidió ya quedarse a estudiar aquí, era como, ok, nos vamos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, pues ahí fue cuando decidimos, bueno, vamos a casarnos y nos vamos a vivir allá. Solamente mientras él esté estudiando, ¿no? Eso fue ya lleva más de 23 años estudiando, no, mentira, ya lleva más de 23 años allá. Vivimos por 2 años, porque era para estudiar en la maestría, y estamos 23 años. Wow. Primero, ¿y cómo pasa la cosa? Para que vea, el ser humano no es estático. Nosotros yo vi hace un tiempo una imagen que traté de buscarla para ver si la podía poner aquí, pero no la encontré. Que si mal no recuerdo era algo así como el ser humano tiene pies para moverse. Si no tuviéramos la capacidad de movernos, tendríamos raíces, seríamos árboles. Por eso vivimos en constante movimiento. Entonces, nosotros en Estados Unidos primero ahora vivo en Tampa, ¿verdad? En Florida. Antes de Tampa viví en Secaucus, New Jersey, un pueblito pequeño. Me acuerdo, sí. Antes de Secaucus, New Jersey, vivimos en Union City, New Jersey. Antes de Union City, New Jersey, vivimos en Jersey City, New Jersey. Ok. Antes de Jersey City, New Jersey, vivimos en Washington, D.C. Antes de Washington vivimos en Boston. Antes de Boston vivimos en Ithaca, New York, que fue ahí donde llegamos, ¿no? Por primera vez. Pues antes de vivir en New York vivíamos en República Dominicana, o sea que no he estado constante movimiento. En constante movimiento. De hecho, bueno, podría decir que desde niña, porque cuando era niña, cuando tenía 9 años, mi familia se mudó de donde yo nací a donde mis padres viven ahora, y luego yo me mudé de ese pueblo a la capital a estudiar, o sea que yo podría decir que en el lugar donde más tiempo he estado fue donde nacieron mis hijos, que estuvimos por 10 años, pero siempre he estado en constante movimiento. Si tuvieras que contar, bueno, eso es una anécdota bastante interesante, ¿no? ¿Quisieras agregar algo sobre alguna anécdota en particular que te haya pasado con esto de la migración a Estados Unidos? Han pasado, bueno, muchas, pero algo cómico, por ejemplo, fue cuando llegamos aquí, yo no sabía mucho inglés. Yo no puedo decir que lo sé todo ahora tampoco, pero por lo menos me defiendo, ¿no? Pero era inglés básico, ¿sabes? Como decir, hola, me llamo tal, soy de tal lugar, ¿cómo estás? ¿Qué te gusta? Cositas así, ¿no? Entonces, yo llego a Ithaca, New York, eso es un pueblito al norte del estado de Nueva York, con mi esposo, y él me va a presentar a unos amigos de la universidad, y la primera pregunta que me hace una de las compañeras es en inglés. No lo voy a decir en inglés, pero la pregunta era, ¿cómo te ha gustado? ¿Cómo has estado? ¿Qué te ha gustado de este lugar? Yo me puse en blanco, yo no entendí absolutamente nada, y era una pregunta básica, pero es ese bloqueo que te por los llega. Nervios y tal. Sí, exacto, era como que al principio yo tenía miedo
de salir a tomar el bus para irme a las clases de inglés, porque yo no quería que nadie me hablara, porque no iba a entender y no iba a saber cómo responder. Pero la vida hay que seguir adelante, entonces, Sí. o sea, Ay, qué interesante, porque yo, claro, te recuerdo que tú sabías algunas cosas, o sea, básicas, por ejemplo, básico, de pero inglés. igual es cuando te comienzan una conversación rápida, te Sí, quedas te como, quedas allí. sí, Mira, Fina, pero ¿qué ha sido lo más, además de eso, si tuvieras que decir, qué ha sido lo más difícil y qué ha sido lo más fácil de ese proceso? eh, y bueno, para mí lo más difícil ha sido el estar lejos de mi familia directa, ¿no? De mi madre, mi padre, mis hermanos, porque igual estoy con mi familia aquí, ¿no? Claro. Pero eso, el vivir lejos de ellos, quizás yo siempre fui muy apegada, aunque al mismo tiempo también fui muy aventurera, o sea, he sido, ¿no? No de estar en la casa todo el tiempo, Sí. pero sí como que muy apegada con mi mamá, mis hermanos, mi papá, y el estar lejos de ellos, eso, como yo soy la única de toda mi familia que vive lejos Wow, de la casa paterna, ¿no? claro. Todos mis otros hermanos y la mayoría de Y que son mis. bastantes, ¿no? Sí, ya lo sabes. Imagínate, yo soy el número 10 de 12. Ah, Eh, bueno, por eso. sí. Pero igual, como que para ellos es lo normal que yo no viva allá, porque siempre también fui, como te decía, la más como aventurera de estar fuera de la casa y eso. De hecho, fui la única que también se fue de la casa a estudiar. Y lo Pero más fácil. lo más fácil ha sido pues que no vine sola. Ajá. O sea, tener el apoyo de mi esposo, mi compañero todo el tiempo, que me empujó a no quedarme estática en la casa. Eh, o sea, él me ayudó a abrir camino. Tan pronto yo llegué, digamos que yo llegué un sábado y el lunes ya yo estaba inscrita en clases de inglés para, ¿sabes? Para asimilar, para adaptarme al nuevo lugar, al nuevo idioma, etc. No llegar sola y también que pues fue fácil en cierta forma porque fue una migración muy fácil en el sentido de que mi esposo nació en Puerto Rico, entonces pues ya él ciudadano norteamericano, entonces eso digamos que en Claro, cuestiones, ayuda, facilita las sí, cuestiones legales. la facilidad de documentación legal exactamente fue también, Ahora, ¿cómo, Fina, tú tienes dos hijos? sí, No sé si quieres mencionar algo sobre ellos, pero el tema es que a ti te criaron de una forma, igual que a tu esposo, latinos, y sí. ahora están en una cultura totalmente diferente. Ha Cómo han hecho? sido, ha sido una experiencia muy bonita y retante a la vez. Bonita porque mis hijos aprendieron español desde, por ejemplo, el idioma, ¿no? Ujú, Que ha sido bonito y retante, ¿no? Ellos aprendieron español desde que nacieron, en cierta forma. Pues si nosotros siempre hablamos español en la casa. ujú, Pero desde antes de ir a la escuela ya ellos sabían inglés porque pues están los medios de comunicación, la televisión, etcétera, a que han estado ujú, expuestos desde antes de nacer, digamos. ujú. Cuando yo estaba embarazada, yo les leía, yo les ponía música, etcétera. Todo eso que te enseñan a hacer, cómo tener un embarazo cuando no estás cerca de tu familia y tu mamá que te ayuda a saber qué hacer, ¿no? Ujú. Entonces, eh, nosotros constantemente les hablamos español, les inculcábamos nuestras costumbres, pero al mismo tiempo es un reto también asimilar en el lugar donde estás. Ujú. Ya al iniciar la escuela, pues todo ha sido inglés. Ellos han tomado clases de español en la escuela, pero
no una clase, como digo, o sea, español básico, ¿no? Ya a estas alturas son teenagers los dos y a estas alturas pues ellos o sea, nosotros les hablamos en español, pero ellos se responden en inglés. Claro. Eso no significa que se les olvidó el español, pero ahora les es más difícil hablarlo. Nosotros, o sea, siguen entendiéndolo perfectamente. Y eso fue una lucha constante. Yo recuerdo, o sea, a medida que iban creciendo, cuando notábamos que iban hablando más inglés en la casa y entre ellos, no hacia nosotros, no con nosotros, los papás, sino entre ellos, los dos hermanos. Se hablaban siempre en inglés y yo cuando comencé a notar eso decía, español, por favor, ¿sabes? Constantemente hablando español, por favor, hasta que ya eso se volvió un malestar para ellos, como, ay, mami, ay, ¿sabes? Como deja de estar recordando. Adolescentes al fin. Sí, cuando eran más pequeñitos, yo tratando de buscar maneras de que no perdieran el español, ¿no? Hice una alcancía. Puse una alcancía en el counter y les decía, cada vez que hablen en inglés en la casa me ponen 10 centavos ahí. Vaya, o sea, rica debe estar, Robertito. ¿Qué va? Después se quedaban sin dinero, pobrecito. Tenía que devolvérselo para que me pagaran. Pero sí. No, eso era tratando, ¿sabes? De buscar una manera, como en cierta forma era un juego, ¿no? Pero sí, por lo menos yo pienso que eso les ayudó a no olvidarlo. Otra cosa es también el no perder la conexión con las raíces, ¿no? Nosotros, yo siempre me he lamentado de que mis hijos son los únicos nietos que viven lejos de sus abuelos. Entonces, pues nosotros tratamos de, por lo menos cada año, antes de la pandemia, por supuesto, ir a pasar las Navidades allá. Y las Navidades porque es el tiempo en que la mayor parte de la familia, de nuestras familias, se pueden reunir. Entonces así tienen oportunidad de ver más de los familiares, ¿no? Y conocer a los primos, a los abuelos, pues por supuesto. También otra cosa que hacía desde que ellos eran niñitos era ponerlos a hablar con mis papás. Con ¿no? sus abuelos. Cuando yo llamaba o cuando llamábamos a mis papás, a mis suegros, los poníamos a conversar con ellos para que estuvieran siempre, los tuvieran siempre en contacto. Y también tener muchas fotos en la casa de todos nuestros familiares para que no olviden los rostros, quiénes son, etc. Mira, Fina, ¿cómo has afrontado el tema? Porque bueno, tú sabes que en las noticias se mencionan muchas cosas, el tema de la inseguridad en las escuelas, y a nivel de la migración, movilidad humana, se habla de discriminación, se habla de xenofobia. ¿Has sentido alguna vez tú eso tú como madre, con tus hijos, o cómo lo manejas? ¿Cómo lo manejan ustedes? Digamos que experiencia personal, gracias a Dios, no hemos tenido, porque hemos vivido siempre, por suerte, quizás no por suerte, pero también los lugares que hemos escogido para vivir han sido lugares con mucha diversidad. Entonces, en las escuelas que mis hijos han estado, digamos que ellos no son los únicos hijos de inmigrantes. Entonces, hay como que ellos no se han quejado en ningún momento de sentir rechazo, discriminación, etc. Pues incluso hasta algunos maestros también. Son latinos, son diversos, son de otras culturas. De otras culturas, exactamente, han estado expuestos a la diversidad cultural. Maravilloso. Hoy en día, como ves. Justamente por eso pienso que a ellos les ha ayudado también a rechazar eso. ¿Cómo rechazar? Rechazar la discriminación, la xenofobia, cuando la han visto, digamos, en la televisión, en las noticias, en las cosas que pasan, o si a algún otro niño les ha sucedido. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi hijo un día se
digamos, se plantó a defender a uno de sus compañeros con uno de sus maestros. No, digamos, no en el caso de discriminación racial, pero era como que el estudiante no estaba haciendo lo que tenía que hacer de las clases, no la estaba entendiendo muy bien y parece que el maestro le estaba reclamando y mi hijo le reclamó al maestro que en lugar de reclamarle debería ayudarle a entender. Cosas así, ¿no? O sea, Defensora, así como los padres, porque ustedes han estado muy ligados, ¿no? Al tema de los derechos, ¿no? Humanos y eso. ¿Puedes hablarnos un claro. poquito de esa visión de apoyo, de ayudar, de generar bienestar, no solo para ustedes, sino Pues, para pues la población? exacto, eso mismo, pues que, digamos, en cierta forma nosotros hemos sido afortunados de la manera en que emigramos aquí, eh, pero eso no significa que a todo el mundo ha tenido esa misma buena experiencia y también que al estar, una vez estando aquí, todo sea color de rosas. Pues ya sabemos que para ciertas comunidades más difíciles que otras, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando vivimos en Boston, en New York y en Boston, en Upstate New York y en Boston, mi esposo se involucró en una organización que se estaba formando para abogar por la comunidad dominicoamericana en Estados Unidos. Entonces, la razón por la cual luego nos mudamos a Washington fue porque a él luego que la organización se formó, lo llamaron para que le pidieron que fuera director de la Representante. oficina, abrir una oficina en Washington para abogar por la comunidad dominicoamericana, por los derechos, por la representación, digamos, por todos los derechos civiles de la comunidad, en este caso la dominicoamericana, porque pues el grupo con el que estábamos era dominicoamericano, pero en cierta forma es de todo comunidades de inmigrantes, ¿no? De inmigrantes y de personas también que son hijos de inmigrantes, porque muchos de los miembros de esa organización eran dominicanos que allá habían nacido aquí, de segunda y tercera generación, más sus padres también. Entonces, en Washington estuvimos trabajando en eso, digamos, yo digo estuvimos, aunque, o sea, oficialmente el director era mi esposo, pero yo le apoyaba y le ayudaba también en el trabajo como voluntaria, ¿no? En el trabajo Sí. que hacer. Luego, ya a pasar de los años, pues ya le tocó a otra persona seguir la organización y ahí nosotros nos mudamos de Washington. Eso digamos, no nos quitó las ganas de seguir ayudando en cierta forma a la comunidad o buscando qué hacer para uno mantenerse, digamos, luchando por una sociedad más justa, no solamente para las personas migrantes, sino para, para la ciudadanía en En general, general. porque a veces también cuando uno hace mucho la diferencia de tú no eres de aquí o tú sí eres de aquí, no termina adaptándose, involucrándose, asimilándose al lugar a donde uno está. Eso no quiere decir que yo no me siga sintiendo dominicana, ¿no? Claro. No, eso va a estar siempre en mí, pero yo estoy aquí ahora, entonces lo que tengo que hacer tiene que ver con el lugar donde Integrarte. integrar al lugar donde vivo. Hablando fina ya de integración, porque ya estamos por finalizar, dos cositas quería que me dijeras brevemente. Una de tu trabajo actual, ese trabajo tan hermoso de mostrarle a estudiantes de Estados Unidos lo que es la cultura, la sociedad, o sea, inmersión social en países del Caribe, en qué consiste y cómo ves hoy en día la migración, cómo te ha servido si tuvieras que recomendar algo, o sea, tu postura, porque la idea de los transeúntes es justamente como ver esa otra mirada, ¿no? Más propositiva. Sí. Bueno, el trabajo actual que estoy haciendo es, como decías, promover
viajes de inmersión social. Le llamamos a viajes de inmersión social a grupos de estudiantes de Estados Unidos, de universidades de Estados Unidos en este caso, que los llevamos a conocer República Dominicana, Cuba, siempre que se ha podido, Haití, Guyana, íbamos a comenzar Colombia justo antes de la pandemia y también Perú justo antes de la pandemia, pero no hemos podido llegar ahí todavía. Entonces, la idea es, estos estudiantes son grupos de 10, 14 personas que van con profesores. Son grupos que se reúnen alrededor de la pastoral universitaria. O sea, que tienen cierta visión de conocer otras culturas, otros países en lugares que donde la situación económica, social, etcétera, no es la misma que Estados Unidos. Partimos de la idea de que muchos de la sociedad norteamericana se siente a veces que como que ellos son el centro del universo. Sí, como una burbuja. Una burbuja, entonces no conocen demás cosas que estén los demás países y las demás cosas que pasan en otros. Y a veces lo oyen en las noticias, pero como que eso es tan lejos que no lo pueden captar. Entonces, en coordinación con un centro social de la Compañía de Jesús, los jesuitas en estos países que mencioné, los llevamos a conocer lugares, comunidades donde la gente lucha y se organiza por sus derechos, por la mejoría de la comunidad, y a conocer estos países no con una visión de pena y de turistear la pobreza, sino más bien con una visión de hacer conexiones, conexiones que sean de beneficio, no solamente para los estudiantes que van a conocer y a abrirse la imagen de Latinoamérica, sino también para la comunidad que los recibe, que ven que sus luchas no son desapercibidas, sino que otras personas y el mundo va conociéndolo. Y también a veces hasta se hacen lazos de amistad, no solamente, tú sabes, la visión digamos, de poder, de, ellos pueden más que nosotros y ellos vienen a ayudarnos. No, no es tampoco asistencialismo. Entonces, recomendación. Recomendación para, digamos, para los transeúntes es, y lo estoy pensando para mí misma también, como transeúnte. Al final todo es para nosotros, ¿verdad? Es lo que volvía a decir, de involucrarse en la medida de lo posible en la comunidad en donde estás y buscar digamos, proyectos y iniciativas que te lleven a crear conexión. Conexiones no por beneficio, sino por interactuar. Algunas veces, y yo pienso que es muy importante, que gran parte de esas ideas de discriminación y de creerse uno más que el otro, vienen por no conocerse. Y cuando tú conoces y cuando tú interactúas con el otro y te pones a veces hasta en los zapatos del otro, puedes entender más las cosas que hace, las actitudes que tiene, no necesariamente justificarlas cuando no son justificables, ¿no? Pero por lo menos entender y tratar de buscarle la vuelta y buscar mecanismos de integración. Excelente, maravilloso. Sí, la empatía es muy importante, es hermoso. Amén. Bueno, manita querida, hasta aquí por el momento. Ya pasó tanto tiempo. Ya pasó, mira, es que pasa así. Ay. Podemos seguir hablando mucho más.
Sí, seguro que más adelante. Bueno, aquí muchísimas gracias. En este quinto capítulo teníamos con nosotros a la dominicana residenciada en Estados Unidos desde hace más de 23 años, Josefina Sánchez, psicóloga, administradora de televisión, pero ahorita trabaja, digamos, de hace 7 años con la coordinación de viajes de inmersión social de estudiantes universitarios de Estados Unidos a países del Caribe. Nos estaba hablando para los transeúntes compartiéndonos acerca de su experiencia personal y maravillosa y darle esa otra mirada a este tránsito por este mundo, ¿verdad, manita querida? Así es. Bueno, besos y bendiciones, gracias, ha sido un gusto para mí. Igual para mí. Y será hasta la próxima. Chao, manita. Bye.